La palabra rito procede del latín ritus y suele definir una ceremonia repetida en principio comunitariamente, con un trasfondo cultural pero sobre todo religioso y asociado a determinados mitos. La comprensión general que solemos tener de ellos es que suelen ser celebrados por algún tipo de autoridad. Los puede haber de purificación, de sangre, de paso, fúnebres, de nacimiento, de iniciación, de consagración, como las coronaciones, marcadores de momentos concretos del año, como los solsticios y equinoccios, o incluso de expulsión o limpieza, como pueden ser los exorcismos. Hay muchos tipos de ritos, pero lo cierto es que el trasfondo de casi todos en realidad se parece mucho. Todos marcan el paso de algo hacia algo, de un estado espiritual a otro, de la vida a la muerte o viceversa. Quizás el gran engaño ha sido el hacernos creer que ese paso nos lo debía de marcar alguien ajeno a nosotros mismos, que necesitábamos a alguien, un oficiante, para que nos abriese la puerta para realizar esa transición. Cada vez que cedemos a alguien lo que deberíamos hacer nosotros, le entregamos nuestra libertad. Yo soy el primero que asociaba el concepto de rito con cualquier idea de algo carca, desfasado, caduco y que en intenciones la mayoría de las veces oscuras, o al menos con un trasfondo poco claro y con intereses escondidos. La carga de nuestra tradición cristiana, apostólica y romana, de restrictivos colegios religiosos y curas y monjas con escasa o ninguna empatía hacia el alumnado, nos hicieron posicionarnos a muchos en el espectro antagónico de todo aquello que supusiese dogma y rito, de aquello que se vistiese de falsa santidad. Pero esto no es exclusivo de nuestra cultura cristiana, occidental y católica. Cada uno tiene que cargar con su lastre, y ninguno se diferencia en esencia del otro. Cambian los matices y los colores, pero la ignorancia general de aquello que ritualizamos es parecida en tradiciones cristianas. Da lo mismo que seas católico, que protestante, que evangelista, que ortodoxo, que musulmanas o hebreas. El peligro del rito no reside en sí mismo. El rito es un acto profundamente mágico. Por eso, en cierta manera, en Occidente se lo apropió la Iglesia. Y además prohibió y persiguió a cualquiera que realizase este tipo de actos. Más que nada para no tener competencia. Ridiculizando y tachando de superstición a quienes lo hacían. Y haciéndonos olvidar que, en realidad, una misa es un profundo acto mágico, y tan supuestamente supersticioso como podría serlo un ritual de las vírgenes vestales en Roma. El peligro del rito reside en no saber lo que ritualizas, no saberlo de verdad, es decir, no quedarnos con la palabrería vacía de significado real y los gestos que realiza el hierofante de turno o el sacerdote en la misa, sino saber el sentido profundo de aquello que nombramos, aquello que invocamos y de qué manera lo hacemos. La misa, como profundo acto mágico, es un rito de renovación de un voto. Cada uno que entienda lo que quiera con esto. Pero los votos, la gran mayoría de las veces, son actos inconscientes, que nos han venido dados o impuestos, que no hemos elegido realizarlos, y sobre los que no tenemos casi ningún control, excepto el de sufrirlos. De ahí la importancia de profundizar en el verdadero sentido esotérico de las enseñanzas trascendentales que recibimos. Lo importante del rito es la sinceridad, la intención y la intensidad, si tus intenciones son honorables, y solo intención e intensidad si tus pretensiones son algo menos honorables. El rito muestra la toma de conciencia respecto a un momento concreto o a una situación determinada, y nuestra manera de sacralizarlo. De desear que eso que ritualizamos se manifieste de verdad en nuestra realidad. Por eso es fundamental nuestra intención, profunda, verdadera, intensa, con convicción. Por eso el problema no es el rito en sí mismo, sino lo que ritualizamos y cómo lo hacemos. Cuando repetimos una serie de frases establecidas previamente por otros, con palabras específicas que no son nuestras, la influencia sobre nosotros es ninguna. Excepto la de atarnos aún más a aquello que en realidad no comprendemos. Damos fuerza a aquello que no vemos y que tampoco nos beneficia. El problema de no comprender lo que invocamos y a quién invocamos
reside muchas veces en que quizás no estamos invocando a quienes nosotros creemos, o que aquel a quien nombramos quizás no sea exactamente como nosotros nos lo estamos imaginando. La esencia del rito verdadero, es decir, aquel que no es manipulativo y que sirve a intenciones claras y limpias, es fijar, sellar y enviar nuestra intención clara a aquello que intuimos que existe más allá de nuestra experiencia material y sensorial. Cada uno pensará en ella de distinta manera. Yo no soy quién para decirte cómo es. Es plasmar, materializar el paso de una frontera. Un rito marca la diferencia entre lo profano y lo sagrado. Un rito define el traspaso de un umbral físico, metafísico o espiritual. Es decir, a partir de ahora, todo va a ser distinto. Es un método de plasmar y fijar transiciones. Por eso, desde la antigüedad, en las sociedades supuestamente primitivas y guerreras, uno de los ritos fundamentales eran y son los ritos de paso. Sobre todo el de paso de la infancia a la adultez, marcados en principio por la misma naturaleza. Para la mujer, el momento de la primera menstruación, pero también por la cultura y los momentos precisos que vive una sociedad. En condiciones puramente patriarcales, para el hombre tribal solía ser el momento en que pasarías a tener el derecho y la obligación de defender a la tribu. Es decir, cuando tu cuerpo se había transformado, ganando musculatura y algunas hormonas nuevas comenzaban a hacer efecto. Este cambio físico transformaba al niño, que debía ser defendido, en joven con capacidad para poder defenderse. Un rol que, como digo, estaba asociado en principio a sociedades patriarcales. Excepcionalmente, en algunas sociedades antiguas, y debido sobre todo a circunstancias coyunturales, la mujer también asumía este rol. Mitológicamente conocemos las historias sobre las amazonas, conocida actualmente sobre todo a través de una película, La Mujer Rey. Una película curiosa porque nos ofrece otra visión no patriarcal de la mujer. La mujer como guerrera feroz, implacable y extraordinariamente preparada para la guerra. Son las Agoji, del reino de Dahomey, sin entrar en la pretensión actual de Hollywood de hacernos empatizar con estas guerreras por el hecho de ser mujeres, o de posicionarnos emocionalmente con estas, mientras odiamos a los odiosos villanos del Imperio Oyo. Estas dualidades hollywoodienses, siempre tan premeditadas, pero tan manipuladamente falsas. Porque ese reino africano bucólico, con este cuerpo de élite guerrero femenino, fue un reino que estaba sustentado literalmente sobre la esclavitud, al igual que el Imperio Oyo, sus supuestos enemigos irreconciliables. Un reino, el de Dahomey, que esclavizó a sus hermanos africanos para vendérselos a los europeos de época colonial, para que estos tuviesen mano de obra gratuita en sus plantaciones americanas. Pero bueno, esa es otra historia que quizás merezca un vídeo propio. Como ha desaparecido esta necesidad de adquirirle la condición de miembro activo y con deberes dentro de la tribu, dada la evolución de nuestro mundo moderno, se ha perdido un rito de extrema importancia como es el del paso de niño a adulto. Porque ritualizar este momento no es innecesario, aunque nuestra sociedad se haya transformado. Simplemente es la manera de materializar el momento en que el niño comienza a tener deberes reales, y no solo derechos. Algo que podría venir implícito de alguna manera con el momento actual de la mayoría de edad, pero que en realidad no es así. No marcar este momento hace alargar la adolescencia hasta edades muy avanzadas. Hace que los roles se mezclen y se confundan. Hace que las etapas de los ciclos se superpongan y nada esté claro. La vida y la naturaleza son ciclos. El rito ayuda a solidificar este paso entre dos momentos de un ciclo. Pero el rito no ha de ser mecánico e inconsciente, no es un trámite. Debe ser consciente, intencionado, libre y con conocimiento de lo que hacemos. Por eso cobra especial importancia cuando de manera personal, individual, voluntaria, intencionada, marcamos el paso de un momento a otro en nuestro ciclo vital. Es el momento en que decidimos dar un giro a nuestra vida, porque nos dimos cuenta de que lo anterior ya no nos valía, y lo dejamos atrás como una serpiente deja atrás su piel vieja. Da lo mismo cómo hagamos este rito, cómo lo dramaticemos, o cómo lo escenifiquemos, aunque pregúntate también por qué los sacerdotes, monjes o maestros de todas las religiones realizan gestos tremendamente parecidos. Plantéate la posibilidad de que algunos sepan que las posiciones físicas de los brazos, las manos, la mirada, la orientación hacia la que se hacen los ritos, portar determinados objetos o hacer sonar algunos otros, y un larguísimo etcétera, pudieran tener consecuencias directas sobre ese indefinido o algo. Pero sí es conveniente aclarar con precisión qué es lo que dejamos atrás o qué es lo que queremos dejar atrás, y qué es lo que queremos materializar a partir de este momento en el que hacemos el rito, lo que está por venir. Todo esto es algo personal e íntimo, no manido, estructurado, creado y dirigido por otros.
Lo importante de todo esto es por qué otros hacen lo que hacen, comprenderlo y beneficiarse de esa comprensión, porque el mundo del rito, como un capítulo más de nuestra realidad mágica, tiene sus reglas, sus porqués y sus cuándos, y tener algún conocimiento de este tipo de cosas te acaba dando cierta autonomía y restando poder a los que tratan de encerrarte en una habitación muy pequeñita. De la misma manera, suele ser bueno hacer un acto de lo que en lenguaje antropológico suelen llamarse magias simpáticas, es decir, utilizar algún objeto personal como emisario de nuestra intención. Ese es el poder del rito. Es el enter que apretamos en el teclado de un ordenador para dar comienzo a una orden o a una búsqueda. Sin el enter, la búsqueda se queda a la espera, se queda en el limbo de la informática. El rito, cuando es voluntario e intencionado, es uno de los mayores actos de libertad. Un acto de elección personal por encima de imposiciones culturales o religiosas. Porque a pesar de lo que pueda parecer y de todo el mundo que tenemos puesto frente a nosotros para confundirnos, siempre tenemos elección para hacer cada uno de los actos con los que vamos engarzando la cadena de nuestra vida. Hasta que nos volvamos a ver, intentad ser felices.